Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué placer, qué júbilo, qué gozo estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y bendigo a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía con este programa. Tenemos un programa muy especial, lleno, cargado de bendiciones. Y yo sé que hay una bendición para cada uno de ustedes a través de este programa. Así que pido al Señor que dispongamos nuestro corazón y abramos nuestra mente para poder recibir esas bendiciones que por amor Él nos quiere dar. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia del Señor, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, yo te glorifico, yo te exalto, te bendigo. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Porque tu fidelidad es grande, Señor. No tiene límites, no tiene barreras. Siempre, Señor, con brazos abiertos para recibirnos. No importa, Señor, lo que hemos hecho en el pasado. No importa, Señor, las veces en que hemos pecado contra ti. Estás con brazos abiertos para recibirnos. Y si venimos a ti, Señor, con un corazón contrito, un corazón arrepentido, tú nos levantas, oh Dios, como el Padre levantó al Hijo pródigo. Tú nos devuelves la dignidad que hemos perdido a consecuencia del pecado y nos das la oportunidad de un nuevo comienzo. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad. Porque aunque mi hermano, mi hermana y yo nos hayamos apartado del camino que da la vida, que es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, tú nunca nos abandonas, oh Dios. Tú nunca nos das la espalda, Señor. Tú nunca te apartas de nuestro lado, Señor, porque tu fidelidad es grande. Enséñanos, Padre, a ser fieles a ti. Amarte, Señor, con la misma intensidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Y amándote a ti, Señor, jamás desear apartarnos de tu lado. Vivir siempre en tu presencia, con nuestro corazón dispuesto, Señor, para que tú hagas de nosotros según tu santa voluntad. Señor, haznos fieles a ti, como tú eres fiel con nosotros, oh Dios. Como los santos a través de la historia, especialmente San José, nos enseñan a ser fiel, a poner tus preceptos como prioridad, a someternos a tu voluntad como estilo de vida, a amarte a ti sin condiciones, sin barreras, por encima de todo, cada día de nuestra vida y hasta el último suspiro de nuestra existencia. Enséñanos, Padre Santo, a ser fieles a ti como tú eres fiel a cada uno de nosotros, Señor. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Y hermanos, qué gusto poder decir que recibimos muchísimas llamadas de ustedes, que recibimos muchísimas cartas de ustedes y que pues este lugar y la oficina de Mensaje Nuevo Orleans se inunda de cartas y de llamadas y también pues de recados y comentarios y preguntas que ustedes nos hacen constantemente. Ustedes son los que hacen este programa posible y ustedes son los que están haciendo que este programa realmente siga tocando multitudes, cientos de miles de vidas cada día con la palabra de Dios. Les felicito y les doy gracias de todo corazón y les animo para que sigan escribiendo, para que sigan pues llamándonos, para que sigan ustedes preguntándonos, para que sigan haciendo sus comentarios. Son de una calidad invaluable lo que ustedes cooperan con nosotros para que nosotros podamos hacer este programa en el nombre de todos ustedes. Doy gracias a Dios por Marcelo de Córdoba, Argentina, que pide oración y dice que gracias pues a este programa y a WTN él ha experimentado una conversión en proceso en su vida. Felicidades, que Dios te bendiga también. Pues damos gracias y felicitamos a Dinora, que era evangélica y ahora pues ha regresado a la Iglesia Católica. Que el Señor te bendiga en abundancia, Dinora. Anónimo de California, que está deprimida y
ha tenido problemas con su esposo y pedimos que el Señor te levante y que el Señor te devuelva la dignidad tal vez lastimada por tu esposo y que si es la voluntad de Dios que ustedes comiencen una relación nueva pero cimentada en esa roca poderosa que es Jesús el Señor. Ángela de Madera pide oración por José Ochoa, su hijo que está enfermito, que el Señor le bendiga y que el Señor lo sane completa y totalmente. Iván de Maryland tiene problemas familiares y pedimos por su esposa, pedimos por él y pedimos también por toda su familia. Elba de Utah pide bendición por sus 3 hijos, que el Señor les bendiga. Los 3 están para casarse este año, imagínense ustedes, 3 fiestas de manteles largos, que el Señor les bendiga en abundancia. María de Nueva York pide por su hijita que tiene problemas del hígado y también pues por su esposo, que el Señor los bendiga en abundancia a todos ustedes. Rosa pide por ella, pide por su familia también. Manuel pide por él mismo. Luis también, que el Señor los bendiga en abundancia. María de Oklahoma tiene una hermana que se llama Tomasa, que está muy enferma y pedimos por ella. Y Luz María de New York, su hermanas que tienen cáncer. Así que pedimos por todos ustedes que el Señor los bendiga y por todos y cada uno de ustedes, que el Señor les renueve su salud, que el Señor les llene de su santa presencia y que el Señor les colme de su santa paz. Tenemos un par de cartas que quisiera compartir con ustedes antes del tema de hoy. Y la primera carta, pues, dice así: Padre Pedro Núñez, el miércoles pasado en Asís, usted le contestó a un oyente que la Biblia debía de empezar a ser leída por el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento tiene un lenguaje oscuro y en él hallamos un Dios castigador difícil de entender. Me parece vergonzoso que un hombre tan docto haya caído en semejante pecado, tan tremendo contra la primera figura de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, tachándolo de justiciero, y se atreva a recomendar por dónde debemos comenzar a leer la Biblia. Creo que no conoce la ternura de Dios en el Antiguo Testamento para con su pueblo en Isaías o Jeremías o en cualquiera de los profetas. Ha leído las campañas guerreras de David y la ternura de Dios para con él, o en el Génesis, o tal vez el libro de Judith o de Esther, para que diga que Dios Padre es justiciero. Más adelante continúa diciendo: la palabra de Dios es perfecta y no falla, dice Jesucristo, y usted la desvirtúa. Sepa que soy una católica convencida y espero que rectifique públicamente. Lástima, la persona que envía esta carta no la firma. Ante todo, yo quiero decirle a esta persona y decirles a todos ustedes que el conocimiento de Dios es progresivo. En el Antiguo Testamento, las personas que tienen experiencia de Dios y que van plasmando esas experiencias de Dios en rollos, en pergaminos, y que finalmente se componen lo que conocemos hoy día como el Antiguo Testamento, pasan por todo un proceso de conocimiento de Dios. Y lo que ellos traen como experiencia propia de los dioses que ellos conocían eran dioses, sí, vengativos y dioses crueles y dioses justicieros. Ellos, al principio, antes de Abraham ser monoteísta, estos nómadas, estas tribus, tenían una multiplicidad de dioses y ellos tenían en alguna forma que complacer a estos dioses y muchas veces con sacrificios humanos. En Babilonia, por ejemplo, y en muchos otros lugares, se mataban a los niños, se les quemaban vivos, tratando de así complacer a sus dioses. Y ellos pensaban que cuando ellos iban a luchar contra otras tribus o contra otros pueblos, cada cual tenía un dios. Y la tribu o el pueblo que ganara, pues ese dios había luchado contra ese otro dios, el enemigo, y el dios de ellos había ganado la contienda. Conceptos muy lejos de la verdad. Pero así es como comienza la historia de nuestra fe. Poquito a poco, es igual que un niño, que al principio tiene que gatear antes de empezar a dar los primeros pasitos, y después puede dar los primeros pasitos antes de empezar a caminar, y después tiene que empezar a caminar antes de empezar a correr. Eso no quiere decir que lo que está en el Antiguo Testamento sea falso, por el contrario, esa es la historia del pueblo
que es marcado poco a poco por el Señor para que vaya conociéndole hasta que al fin y al cabo tiene la plenitud del conocimiento de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, y hay tantos pasajes que se pueden hablar, se pueden decir de lo que realmente pensaban estas personas acerca de Dios, como por ejemplo en la toma de Jericó, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 hasta el versículo 21. Pero dice aquí, por ejemplo, que Dios le dijo a Josué, mira, pongo a Jericó en tus manos. Es decir, si bien es cierto que el pueblo de Israel era un pueblo amado por Dios, también los que estaban en Jericó eran amados por Dios, porque al fin y al cabo eran hechura del mismo Dios. Pero sin embargo, los israelitas se pensaban que ellos tenían como que una preferencia por el mismo Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice lo que tienen que hacer, dar 6 vueltas cada día y al 7º día, pues gritar, y la muralla se iba a caer y ellos iban a poder entrar. ¿Y qué fue lo que hicieron? En el nombre de Dios, fíjense ustedes, versículo 21, siguiendo la anatema, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombres y mujeres, niños y viejos, incluso a los bueyes, a los corderos y a los burros. Dios no es así, hermano. Pero sin embargo, esta es la experiencia de Dios que ellos tenían, muy primitiva, muy inadecuada, muy lejos de lo que realmente Dios es, que es amor. Y yo sé que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que nos hablan del amor de Dios, pero era un concepto muy crudo todavía. De nuevo, poco a poco se van dando cuenta de quién es Dios hasta que Dios es plenamente, pues, revelado, manifestado en la presencia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Finalmente, quiero leer otra carta que es completamente diferente. Yo sí le pediría a esta persona que no firmó, que no puso nombre, que de vez en cuando una gotita de amor pueda hacer la gran diferencia en nuestras vidas como cristianos. Esta otra carta, fíjense qué diferencia. Dice, hola Padre Pedro, le estoy escribiendo desde Corrientes, Argentina. Quisiera contarle que veo su programa desde hace un año y me encanta la manera que se expresa y siente en la piel el sacerdocio. Le cuento que estoy queriendo ser sacerdote y todo gracias a usted. Bendito sea Dios. Porque usted me inspira seguridad. Quisiera entregar toda mi vida al servicio del Señor y de esa manera demostrar a Jesús que lo amo con todo mi corazón, como Él nos ama a nosotros. Estaré rezando por usted, Padre, para que siga llevando la palabra de Dios al mundo entero. Lo felicito por su programa que tanto enseña. Saludos de toda Argentina. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Señor de señores, hermanas y hermanos, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Les habla el Padre Pedro Núñez y este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. En días pasados, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, celebró una gran fiesta a un hombre que realmente es digno de imitar. Su nombre, José, el padre putativo de Jesús, ese que acompañó a María Santísima desde su embarazo hasta no sabemos cuándo, porque la Biblia no nos los dice. Pero fue un hombre que se doblegó a la voluntad de Dios, tal vez en contra de su propia voluntad, pero optó por hacer no su deseo, no su voluntad, que era separarse de María cuando se enteró de que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo.
Imagínense ustedes, José, sin tener conocimiento, así como que cabal de lo que se estaba metiendo él al aceptar a María, sin embargo, pues acepta la voluntad de Dios y la lleva a su casa y la cuida, y cuida al niño cuando nace y le da, yo estoy seguro, el mejor de los ejemplos a Jesús en su naturaleza humana. Sabemos que Jesús es totalmente divino, Jesús es Dios, pero Jesús asume, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume un cuerpo como el tuyo y como el mío, y José cuida de ese cuerpo, de esa vida, de ese ser. Yo tengo dos obras de arte sencillas, pero que me llaman muchísimo la atención. Una de ellas es el niño Jesús en los brazos de María Santísima, y el niño Jesús como que está aguantando a su madre. Usualmente el niño Jesús está mirando a su mamá en la mayoría de las pinturas, de las obras de arte que conocemos, pero en este caso Jesús no está mirando a María, no está mirando a su madre, no está embelesado mirando a su madre, sino que está embelesado mirando a José. Y qué lección, por lo menos para mí, hermanos, porque qué importante es la tarea de papá en la familia. Y qué hermoso, qué poderoso sería si cada papá de verdad, como San José, comenzara a dar el mejor de los ejemplos de vida cristiana a sus hijos. El niño está embelesado mirando a San José. Y San José tiene una cara de ternura, como diciéndole: te voy a enseñar todo lo que sé de Dios, para que tú puedas crecer en estatura y en dignidad ante Dios y ante los seres humanos. Qué hermoso si cada papá que me escucha pudiera hacer lo mismo, ser ejemplo para sus hijos. Y la otra obra de arte es Jesús hablándole a José en el taller de la carpintería, y José está así con la mano, embelesado, escuchando la palabra de Jesús. Papá que me escuchas, escucha la palabra de Dios, acércate a la palabra de Dios, satúrate de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo damos de lo que tenemos. Y qué hermoso si, al igual que San José y siguiendo su ejemplo, tú le pudieras dar a tu hijo la mejor herencia, la palabra de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Ojalá que así sea. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, cada día me entusiasmo más en leer la palabra de Dios, pero a veces me surgen dudas. No entiendo cuál era el deseo u objetivo de Jesús al hablarle a la multitud y decirle: cuando acuda con tu rival al juez. Está en Lucas 12, 58 al 59. Que Dios lo bendiga. Marta, Corrientes, Argentina. Y qué bueno que tenemos tantos hermanos de Corrientes, Argentina, que están viendo el programa, y de toda Argentina. Dice el pasaje, si lo quisiera compartir con ustedes, está tomado de nuevo del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 58 y 59. Y Jesús es el que está hablando, y Jesús dice: mientras vas donde las autoridades con tu adversario. Acuérdense que el cristianismo se puede resumir con una sola palabra, y es amor. Pero sin embargo, Jesús está hablando con alguien, o les está hablando a alguien, acerca de las discordias que usualmente tenemos, los conflictos que a veces tenemos, las peleas que a veces tenemos, la forma de agredirnos, de lastimarnos con que a veces vivimos nuestra vida. Y dice: mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al carcelero, y el carcelero te entregue en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús habla de una jornada, habla de una caminata. ¿Y cuál es la jornada? ¿Cuál es la caminata? Nuestro caminar por este mundo hacia nuestra meta, que es encuentro con Él. Y al encontrarnos con Él, vamos a tener un juicio. Y si nosotros no hemos vivido el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, que es el amor, dice entonces el Señor Jesús que vamos a tener que pagar la consecuencia. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios infinitamente justo.
Y en su justicia, si nosotros hacemos lo que está en contra de su voluntad, pues tenemos que pagar la consecuencia. No que Dios nos quiere castigar, pero el castigo nosotros nos apropiamos nosotros mismos cuando dejamos de hacer lo que Dios nos pide. Es igual que un papá que le dice a su hijo, mira hijo, haz esto, y el papá hace otra cosa. O un maestro que le dice al muchacho, estudia, y el muchacho no estudia, y el muchacho pues recibe una mala calificación. ¿Quién le dio la mala calificación al muchacho? No fue el profesor, fue el mismo estudiante. Pues así nos pasan las cosas de Dios. Lo interesante aquí es que no solamente el Señor habla de que vamos a ser juzgados en el amor, como decía acá el gran santo de la iglesia, en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor, pero también dice algo muy interesante en el versículo 59, dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿De qué cárcel se está refiriendo? No puede ser del infierno, porque del infierno nadie sale. Muchos teólogos piensan que se está refiriendo al purgatorio. Es decir, del purgatorio sí podemos salir cuando hayamos sido purgados o cuando hayamos sido pues liberados de todas las ataduras con que vamos a la presencia de Dios. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Algo en que pensar, hermanos, algo en que pensar. Otra pregunta, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 72 años y en mi niñez y juventud hice mis estudios en un colegio católico. Tengo 5 hijos ya mayores, 2 de los cuales son pastores evangélicos. Yo mismo he estado asistiendo a las celebraciones de un centro evangélico desde hace unos 6 años. Creo que ha sido una experiencia bastante buena. No obstante, añoro la Eucaristía, ya que el mismo Jesucristo fue quien la estableció. Creo en el sacramento de la reconciliación y pregunto, llevando una vida de respeto a la ley de Dios, ¿es acaso necesario volver al seno de la Iglesia Católica? ¿Acaso a Dios le preocupa en cuál iglesia debemos estar nosotros para asegurar nuestra salvación? ¿Será necesario confesarse con un ministro católico para obtener el perdón de los pecados? Carlos. Don Carlos, felicitaciones, 72 años, bendito sea Dios. Qué bueno. ¿Y qué ejemplo usted le está dando, no solamente a este grupo aquí que compartimos este programa, pero a tantos hermanos y hermanas que eran católicos y se fueron de la iglesia y están en otras iglesias? Usted está siendo honesto con su fe y está diciendo que usted cree en la Eucaristía, que usted cree que fue instituida por el mismo Jesús. Más aún, usted dice que usted cree en la reconciliación, es decir, en el sacramento de la confesión, dada a nosotros por Jesucristo a través de un sacerdote. Entonces, don Carlos, ¿qué usted está haciendo en otra iglesia? ¿Qué está haciendo usted en otra iglesia? Si yo realmente creyera que en aquella iglesia Jesucristo se está dando, su vida la está dando, que Jesús está ahí presente, yo saldría corriendo para allá. Y no solamente saldría corriendo para allá, pero yo quisiera tener esa perla de gran precio que quien la tiene lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús en persona. Y Jesús en persona se nos está en cada Santa Comunión, en cada Santa Eucaristía. Qué hermoso, don Carlos, el poder saber que cuando yo me confieso ante Jesús a través de un ministro de él, un sacerdote ordenado en la Iglesia Católica, no solamente Jesús me perdona y me reconcilia con él, pero también me reconcilia con la comunidad a la que yo he faltado y he ofendido. Qué hermoso saber que yo, como el hijo pródigo, puedo entregarle toda mi basura a mi Padre Dios en Jesucristo y soy de verdad perdonado cuando se me dice, levántate, tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿Cómo no regresar al seno de la iglesia que Jesús fundó, don Carlos? ¿Cómo no reconocer que cuando yo me voy a otra iglesia estoy faltando en obediencia a lo que Jesús pide al Padre en el huerto de Getsemaní, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Está preocupado Dios? Yo no sé, pero yo sí sé que Dios quiere la unidad, Dios no quiere la división. En casa dividida entra Satanás y destruye. ¿Podrá una persona salvarse fuera de la iglesia católica? Solo Dios sabe. Pero Jesús instituye solamente una iglesia para que conozcamos la verdad y para que podamos experimentar la salvación que Él al mundo entero quiere dar. Ojalá que esto le sirva a don Carlos. Tenemos una llamada desde New York. Adelante, por favor. ¿Con quién hablo? Sí, adelante, por favor. ¿Me escucha?
Hello. No creo que se haya podido hacer la conexión. Así que si no se puede hacer la conexión, vamos al siguiente correo electrónico, por favor. Adelante con la pregunta. Pedro, cuando San Pablo en Hebreos 10:9 y Efesios 2:15 nos recuerda que el Antiguo Testamento con sus leyes y preceptos terminó con la venida de Cristo, ¿qué quiso decirnos Mateo con aquello de que no traten de llevar ni oro, ni plata, ni provisiones para el viaje, ni bastón, solamente la ropa y los calzados que lleven puestos, porque él que trabaja tiene derecho a comer? Mateo 10:9-10. O también San Pablo cuando nos dice, cada cual de según el dictado de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios da al que da con alegría. 2 Corintios 9:6-13. Jennifer, Santo Domingo. Jennifer, impresionadísimo. Estoy impresionadísimo con todos ustedes. Bendito sea Dios que están leyendo la Santa Biblia. Bendito sea Dios que están tratando de entenderla, de escudriñarla y de vivirla. Bendito sea Dios. Que nadie jamás nos quite este libro que es el diario de fe de un pueblo que conocemos con el nombre de la Iglesia. Y si ustedes ven, por ejemplo, las pinturas de San Agustín, unos grandes doctores de la Iglesia, San Agustín siempre anda con un libro, y ese libro es la Santa Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a través de la carta a los Hebreos? Quiero aclarar que San Pablo no fue el que escribió la carta a los Hebreos. No hay un conocimiento claro todavía de quién fue el que escribió. Se supone que fue Judas, pero no Judas el Iscariote, sino que el otro Judas, se supone, pero todavía no hay un concepto claro al respecto. Pero sí sabemos, de acuerdo a la teología moderna, que no fue, San Pablo el que escribió la carta a los Hebreos. Una cosa importante, si vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, el versículo 9 dice la palabra de Dios. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Quién es el que anula? Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Anular el primer orden, es decir, el Antiguo Testamento, la actitud de sacrificio para establecer el nuevo orden, que es la actitud de obediencia. Ven el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento no sea palabra de Dios. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento sea mentira. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento esté mal. Lo que está diciendo es que hay un proceso de crecimiento en relación a Dios. En el Antiguo Testamento el énfasis era en el sacrificio. En el Nuevo Testamento, con Jesús, el énfasis está en amar a Dios de tal manera que yo no quiero hacer otra cosa sino que su santa voluntad. Y cuando dice la palabra de Dios acerca del dar o la dádiva, y esto sí lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, comienza San Pablo diciendo, en el versículo 6 dice, miren, el que siembra con mezquindad, es decir, con tacañería, siendo codudo, con mezquindad va a cosechar, es decir, va a cosechar muy poquito. Y el que siembra sin calcular, cosechará también sin cálculos. Por eso Dios ama al que da con corazón alegre. Y aquí la pregunta, ¿das tú en la iglesia con corazón alegre? ¿O das con mezquindad? ¿Eres tú codudo cuando das? Al fin y al cabo, si reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, ¿por qué no ser generosos con Dios, sabiendo que lo que dice el Señor, que es a medida que nosotros damos, que vamos a recibir más todavía? Y no solamente aquí, sino que en su presencia en el cielo. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, las esperamos todas. Por favor, el número es el 1-205-271-2980. 205, primero el 1-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Y bendito sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bienvenidos, hermanas y hermanos. De nuevo, este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. A ver si nos podemos conectar con New York en estos momentos. Una llamada. Adelante, por favor. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes, Padre Pedro. Realmente es un gran placer saludarlo. Que Dios me lo bendiga y la Virgen siempre me lo cubra con su manto. Amén. Una Recibo. pregunta. El patrón de España, San Santiago, ¿es Santiago el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo? Y ese es el Santiago que le llaman el mayor. Santiago el Mayor es el patrono de España. Sí, supuestamente Santiago fue hasta la península ibérica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él es representado con una espada, con un caballo, y está pues destruyendo, aniquilando, sí, desafortunadamente matando a los supuestamente infideles, que eran los moros. Y también, de nuevo, es esa tendencia de ojo por ojo y diente por diente que prevalece en el Antiguo Testamento, pero que con la ayuda de Jesús y con las enseñanzas de Jesús, pues se va cambiando. Santiago no era una persona mala, por el contrario, es un hombre que es caracterizado por su santidad, por su fidelidad a Dios. Pero, sin embargo, hay vestigios todavía de persona que impone su voluntad sobre aquellos que tienen una percepción sobre la fe o sobre la vida diferente. Entonces son cosas que el Señor Jesús diría, pues lo que hagas por el más pequeño, lo haces por mí. Pero Santiago, pensando que estaba haciendo un favor a Dios, como Pablo, que quería destruir a la iglesia, y con la iglesia, pues a todos los creyentes, también pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Entonces, nosotros miramos apariencias, pero Jesús siempre mira el corazón, y eso al fin y al cabo es lo más importante. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta interesante, estoy seguro. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿sería tan amable de explicarme el acto de consagración? ¿Por qué el sacerdote parte la hostia en dos y después pone un pedacito de hostia en la copa? Gracias, Padre. Belkis. Muy interesante. Si nosotros vamos al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia. El primero es Génesis, el segundo es Éxodo y el tercero es Levítico. Y en el libro de Levítico vamos a ver cómo se presenta la ley de Dios y cómo los sacerdotes implementan esa ley. Y una de las leyes era acerca del sacrificio. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando alguien ofrezca vacuno, es decir, una víctima por la expiación de los pecados, como sacrificio de comunión, sea macho o hembra, ofrecerá un animal sin defectos. Por eso es que Jesús, hostia, la palabra significa animal, Jesús es la hostia, es el que se entrega al Padre y es el ser sin defecto. Y aquí dice, será un animal sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, porque se pensaba, en aquellos tiempos, de nuevo, están creciendo en la fe, están madurando en la fe, están teniendo experiencias de Dios que los van a ayudar poco a poco a encontrarse con la manifestación total de Dios, que es Jesucristo. Ellos pensaban que poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, los pecados de ellos eran transferidos a la víctima. Y dice la palabra de Dios aquí, entonces pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada de la tienda de las citas. Es decir, le cortará la cabeza. Y los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes derramarán la sangre en el altar y en su derredor. Al derramar la sangre sobre el altar y sobre su derredor, estaban como que diciéndole a Dios, mira, esta víctima se ha sacrificado y ha muerto para que este hombre viva, para que este hombre se le perdone sus pecados y comience una vida nueva contigo. En el caso de Jesucristo, Él muere. Él lo da todo por amor a nosotros, pero Él recobra su vida porque al fin y al cabo Él es el dueño de la vida. Y lo que simboliza precisamente ese pedazo de pan consagrado que es el cuerpo de Jesús, que es la carne de Jesús, al ser unida a la copa donde está el vino consagrado o la sangre de Jesús, es para simbolizar que Jesús está vivo. Para los hebreos, cuando un animal era degollado, ese animal estaba muerto. En el caso de Jesús, la hostia consagrada, Dios vivo, al unirse Él,
Al unir su carne y su sangre, lo que estamos diciendo es que Jesús está vivo. Y qué hermoso, hermanos, porque cuando nosotros comemos algo, ese algo se convierte en parte de nosotros. Pero cuando nosotros comemos a Jesús, la víctima viva que se ha dado por amor a ti, por amor a mí, nosotros nos hacemos uno con Jesús. Y Jesús se hace uno con nosotros. Para que podamos caminar por la jornada de esta vida hacia la meta, que era la meta de José, San José, y la meta de todos los santos, y la meta de todos nosotros, que es el cielo. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, siempre leo al comenzar un nuevo día para dar sentido a la vida del Papa Juan XXIII. Ahí dice, solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Puedo hacer el bien durante 12 horas. Lo que me descorazonaría sería pensar tener que hacerlo durante toda mi vida. Estas dos frases son las que me desconciertan y no entiendo por qué uno no puede hacer el bien durante toda la vida. María Cristina Torres. Claro que uno debe hacer el bien durante toda la vida, María Cristina. Lo que su santidad, el Papa Juan XXIII, está diciendo es que tenemos que tomar un día a la vez, porque al fin y al cabo eso es todo lo que tenemos. Hoy haré todo lo posible por agradar a Dios. Hoy haré todo lo posible por someterme a la voluntad de Dios. Hoy haré todo lo posible para que el Señor me use como Él quiera para hacer de este mundo un mundo mejor. Hoy es lo que tengo. Mañana, quién sabe si vamos a estar aquí o no. La Santa Biblia nos dice en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que Dios ha hecho. Por lo tanto, alégrate y regocíjate en Él. Este es el día que Dios te ha dado, día de victoria, día de vida nueva, día en que puedes de verdad, tú y yo y todos nosotros, comenzar de verdad a hacer la santa voluntad de Dios. Entonces, que estemos conscientes que la palabra mañana voy a cambiar, mañana voy a ser mejor, mañana voy a acercarme más a Jesús, mañana voy a regresar a los sacramentos. Mira, mañana siempre se queda, para la mayoría de las personas, en mañana. Por eso dicen que mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Este es el día de victoria. Una cosa muy interesante, y con esto concluyo, dice en la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 16 hasta el 21. Fíjense qué cosa tan interesante. Dice la palabra de Dios que un hombre, Jesús propuso esta enseñanza, un hombre le había producido mucho su campo y decía, ¿qué voy a hacer? Tengo mucha siembra, muchas cosechas. Y dice, ya sé, voy a hacer graneros nuevos y voy a destruir los viejos. Y voy a poder decir a mi alma, alégrate, regocíjate, come y bebe. Y sin embargo, Dios le va a decir, hombre loco, esta misma noche voy a reclamar tu alma. Y termina Jesús diciendo, esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Este es el día, hoy, mañana, de nuevo, quién sabe. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes fueran a la página de Facebook de este servidor y se inscribieran como seguidores del Padre Pedro Núñez. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y me encantaría, porque de vez en cuando les voy a mandar meditaciones, pasajes bíblicos, que yo sé que les va a ayudar en su crecimiento en relación al Señor. Estamos en YouTube también, todos estos programas los pueden ver ustedes y sus seres queridos, sus amigos, youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado a Jesucristo, el Señor y dador de todo nuestro ser, el que nos ama sin límites y sin condiciones. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Quiero dar gracias a Dios por todas las llamadas que hemos recibido, entre ellas María de Fresno, California. Vamos a estar respondiendo a sus preguntas muy pronto. Susana también de Vermont, Gabriela de California, Ángel de New Jersey, Genaro de Texas y Zoraida de Las Vegas. Muchísimas gracias.
todas las demás que hemos recibido en estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi duda es con respecto a un pasaje bíblico en el que Jesucristo dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Mi madre y yo hemos descifrado esta frase de algunas maneras, pero queremos que usted nos dé una explicación teológica con su inmensa sabiduría. Dios lo bendiga. Nancy, México. Nancy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy viendo aquí dónde es que se encuentra ese pasaje. El pasaje, según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 59 en adelante, Jesús se encuentra con diferentes personas en el transcurso de su caminata, y Jesús, dice la palabra de Dios, le dice a uno: sígueme, y él contestó: Señor, deja que vaya y primero entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Versículo 51, otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Seguramente que este hombre, que Jesús le dice: sígueme, lo más probable es que este hombre era un joven. Y le dice a Jesús: mira, yo voy primero a estar con mi padre. El papá de lo más probable que era un hombre joven también. Voy a esperar que él se muera, y cuando él se muera, entonces veré si te sigo o no. Y lo mismo con este otro que se quería despedir de su familia. Es muy importante la familia, es muy importante cuidar a los papás, etcétera. Pero qué cantidad de excusas ponemos, hermanas y hermanos, para seguir a Jesús. Siempre tenemos una excusa. ¿Y qué trabajo nos cuesta hacer un verdadero compromiso con Jesús y con su evangelio? Si cada uno de nosotros, católicos cristianos, que somos más de 1 billón de miembros de la iglesia en el mundo entero, si cada uno de nosotros de verdad tomara en serio el llamado de Jesús a predicar el evangelio, tal vez no por televisión, tal vez no por radio, pero la persona que tenemos al lado en el trabajo, la persona que visitamos en alguna casa, algún familiar, el mundo este entero doblaría rodillas al nombre de Jesús y proclamaría que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a este joven, lo más probable? Diciéndole que deje que los muertos se entierren a los muertos. Le está diciendo: déjate de tanta excusa, déjate de tanta excusa, y comienza de verdad a hacer lo que yo te pido. Es decir, a poner en prioridad lo que es prioritario, que es a Dios. Diciendo el Señor Jesús: pon primero el reino de Dios, búscalo primero, y todo lo demás se te dará por añadidura. Que no pongamos excusas, especialmente en este tiempo maravilloso que Dios nos da. Por el contrario, que en la misma forma que San José, y teniendo la actitud de San José y de tantos santos a lo largo de la historia, podamos poner a Cristo Jesús como prioridad en nuestra vida y hacer en todo momento su santa voluntad. En estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, ¿es cierto que nuestro Señor Jesús tuvo algo que ver con María Magdalena? Anthony Rodríguez, Perú. Antonio, no escuché bien tu nombre, me imagino que es Anthony. Jesús tuvo mucho que ver con María Magdalena. ¡Ah! Pero en el buen sentido de la palabra. María Magdalena tuvo mucho que ver con Jesús, pero en el buen sentido de la palabra. María Magdalena fue la mujer agraciada por Dios que, arrepintiendo de sus pecados, yo estoy completamente seguro, Jesús le saca 7 demonios, es decir, una infinidad de influencias negativas que tenía en todo su ser. María Magdalena es la mujer que sirve a Jesús, como muchas otras mujeres que servían a Jesús y a los demás discípulos del Señor. María Magdalena es la que tiene el privilegio de toparse con Jesús resucitado ese día domingo maravilloso en que Jesús sale de su tumba, porque Jesús es Dios. María Magdalena es la que tiene el privilegio de ir a decirle a los discípulos de Jesús: ve y dile lo que te he dicho. Ve a mis hermanos y dile lo que te he dicho. ¿Y dónde va María Magdalena? A los hermanos de Jesús, claro. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los discípulos de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 20.
María Magdalena es también la que tiene el privilegio de estar a los pies de la cruz, junto con María Santísima y junto con el discípulo amado de Jesús, San Juan. Mucho que ver de parte de María Magdalena hacia Jesús. Una gran discípula, una gran mujer de Dios, una ejemplar cristiana. Y Jesús, mucho que ver con María Magdalena, porque en María Magdalena estamos representados todos nosotros, que hemos pecado, que nos hemos apartado de la gracia de Dios, pero por la misericordia de Dios y también teniendo un corazón arrepentido, el Señor, como el Hijo pródigo, nos ha levantado de nuestras miserias, de nuestras basuras y nos ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Aleluya. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuáles son los 7 libros deuterocanónicos y por qué los de las demás sectas los han quitado o no los tienen en sus Biblias? Pancho Valle, Guatemala. Bendito sea Dios por todas estas excelentes preguntas. La palabra deuterocanónico, deutero significa segundo o segunda, y canónico viene de canon o norma, es decir, el grupo de libros que son aceptados por la Iglesia como palabra de Dios. Estos libros se encuentran en el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, que son parte de lo que se considera como libros deuterocanónicos, son el libro de Esther, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de primero Macabeos, segundo Macabeos, y Eclesiástico y Sabiduría. De nuevo, Esther, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, primero de Macabeo y segundo de Macabeo. Creo que los dije todo, me parece. El caso es que habían 2 tendencias en Israel. Una tendencia era una escuela que decía, no, solamente podemos aceptar como libros inspirados por Dios aquellos que están escritos en hebreo o en arameo. Y sin embargo, otra escuela, otro grupo de personas pensaban diferente. Decía, no solamente los libros que están escritos en hebreo y en arameo pueden ser reconocidos como palabra de Dios, pero también los libros escritos en griego. Esta escuela se llama Septuaginta y es precisamente esta escuela la que reconoce la Iglesia Católica como la que tiene la verdad en discernir cuáles en el Antiguo Testamento son los libros inspirados por Dios. Los libros deuterocanónicos son los libros que fueron escritos, como dije, en griego, y son los libros que se escriben pues más tarde, pero sin embargo forman parte del canon o de los libros aceptados como palabra de Dios en la Iglesia Católica. ¿Quién quitó esos 7 libros? Martín Lutero. ¿Y con qué autoridad quitó esos libros? ¿Quién sabe? Porque no fue la voluntad de Dios, ni tampoco su autoridad. Lo hizo porque al fin y al cabo a él le dio deseos de hacerlo, por no decir otra expresión. Tenemos muchísimas, pero muchísimas preguntas que muchísimas personas, muchísimos de ustedes nos han hecho. Gracias de todo corazón por todas sus llamadas, por todas sus preguntas. Emilia de New Jersey pregunta si puede tener una hostia consagrada en su casa. No se puede, a no ser que tengas una dispensa o una autorización explícita de tu obispo. No se puede. Martín de Fresno, California, pregunta que qué significan las cenizas. Pues si tú estudias el libro de Jonás, vas a ver en el capítulo 3, versículos del 4 al 6, y vamos a ver si lo podemos ver aquí un momentito. Libro de Jonás. Dice la palabra de Dios, fíjense, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué? Porque no le creyó al profeta, no le creyó a Jonás. Los ninevitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. La importancia de ayunar periódicamente y especialmente en tiempo de Cuaresma. Y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. La idea de usar cenizas, el miércoles de ceniza, implica penitencia, implica arrepentimiento. Angelina Canales de Rhode Island, New Jersey, dice que no está casada, tiene problemas con su pareja y su pareja le está haciendo infiel. ¿Qué recomienda el padre Pedro? Pues, Angelina,
Yo lo que te recomiendo es que pongas tu vida en orden, de acuerdo a la voluntad de Dios. Unida a una persona sin estar casada delante de Dios no es correcto, es un pecado serio. Entonces, pues yo te invito para que hables con la persona que está contigo, que me imagino yo que tú amas, le digas que o ponen su relación en orden de acuerdo a la voluntad de Dios o que tiene que terminar. A veces es mucho mejor estar solo que mal acompañado. Eliseo Menéndez de Alberta, Canadá, pregunta cómo invitar al Padre Pedro para que vaya a predicar allá. Pues simplemente vayan a la página web de mensaje1.com y ahí va a encontrar toda la información necesaria. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en el estadio llamado Pensativo, en la ciudad Antigua, Guatemala. Así que eso va a ser el sábado, comenzando como a las 8 de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde más o menos. Así que yo espero que nos podamos ver allá, si Dios así lo permite, este próximo sábado en Antigua, Guatemala, en el Estadio Pensativo. Vamos a tener tiempo de sanación, vamos a tener prédica, vamos a tener la Santa Misa y muchísimo más. Dios va a desplegar su gloria con un poder incalculable. Les recordamos, hermanos, que sus oraciones para WTN y sus donaciones son de muchísima importancia. Todos juntos podemos hacer la diferencia en este mundo en que vivimos y hacer que este mundo doble rodillas al nombre de Cristo Jesús y le proclame Señor. Quiero recordarles que en octubre vamos a tener un maravilloso, precioso, poderoso peregrinaje a Grecia y a Tierra Santa. Para más información, contacten por favor la página de mensaje, mensaje1.com. Muchísimas gracias de nuevo por todas sus llamadas, por su atención prestada, por el cariño que ustedes brindan a este programa. Que el Señor les bendiga en superabundancia en este día y por siempre y los colme de su santa paz y de un deseo cada día más grande de imitar a San José. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos y esté con ustedes en este día y por siempre. Hermanos, tengan una linda semana. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.